Buenos días, profesor. Ojalá se lo esté pasando muy bien. Vengo a presentarle aquí el trabajito que nos dejó de tarea. Para empezar, tenemos que saber qué es una antena. Una antena es un dispositivo que envía o recibe ondas electromagnéticas con la característica de que lo hace a través del aire. Es decir, nosotros podemos emitir una señal desde este punto y recibirla con otra antena sin necesidad de que haya conexión, utilizando las propiedades de la teoría electromagnética. Las antenas tienen muchas características: directividad, ganancia, eficiencia, y uno de los más importantes es el patrón de radiación, porque te da un montón de datos sin necesidad de numeritos y cosas así. Es decir, nosotros con nuestra antena, nuestro patrón de radiación, podemos ver cómo emite o recibe las señales la antena. Por ejemplo, aquí tenemos una antena dipolo que en el eje XY emite de esta forma. Es decir, nosotros tenemos aquí nuestra antena y emite para acá y para acá. Ajá. Y si pudiéramos verlo en 3D, veríamos una especie de dona. Es decir, que si aquí está la antena dipolo, va a emitir a la misma intensidad alrededor de la antena. Arriba y abajo no va a emitir nada. Si se coloca de esta forma, emite de la misma manera aquí, pero aquí y aquí no va a emitir nada. Este patrón de radiación nos da esta información. Se puede acomodar de manera bidimensional o tridimensional. Ahora, ¿qué tipos de antenas hay? Una antena no es ni más buena ni más mala que otra. Solo tiene sus ventajas ante una aplicación y no desventajas, sino en comparación con otra, ¿cuál serviría más? En este caso vamos a empezar con un dipolo. Un dipolo es simplemente dos tiras de metal unidas y ya. ¿Cómo se calcula todo eso? Pues con una formulita sencilla que ni siquiera voy a mencionar. Es una antena unidireccional y es la más sencilla de construir, la más sencilla. Esta antena la podemos ver en radios, la podemos ver en las televisiones antiguas. Es decir, es que es tan sencilla que la podemos utilizar prácticamente cualquier cosa, siempre y cuando no querramos características específicas. La siguiente antena es la Yagi-Uda. La antena Yagi-Uda, creada en 1930 más o menos, se comenzó a utilizar en radares. ¿Por qué? Porque esta antena tiene un patrón direccional. Es decir, que si tú la apuntas para allá, vas a recibir solamente señales que vienen de ese lado y va a ignorar todas las señales que vienen de atrás. Entonces va a aprovechar y la ganancia va a ser mayor al punto desde donde nosotros la acomodamos. Después se utilizó en la televisión por la misma propiedad. La antena cuadro. Este tipo de antena es un dipolo pero doblado. ¿En forma de qué? De cuadro, de círculo, de triángulo, etc. Esta se utiliza en los walkie-talkies o en los beepers. ¿Por qué? Porque no se necesita, como no tiene mucha eficiencia, es una buena antena que se puede utilizar. La siguiente antena es una antena fractal. Esta antena tiene un diseño complejo. Se pueden colocar en drones, en aviones, pero bueno, una de las desventajas es que el diseño se tiene que hacer y se tiene que conocer bastante teoría acerca del diseño de antenas. La característica principal y mejor es que es una antena multibanda. Es decir, que podemos recibir señales tanto de una frecuencia como de otra. Y todas las demás no pueden hacer eso. No pueden porque una antena se diseña solamente para una frecuencia o para un ancho de banda muy corto. La siguiente antena es la helicoidal, que básicamente es
el dipolo, pero mamado. Obviamente no es tan sencillo, pero es básicamente un dipolo con características elevadas. Esta también se utiliza en los walkie-talkies. Otra antena es la antena de bocina. ¿A qué se debe lo de bocina? Porque básicamente es una bocina. Este tipo pues, está muy bonita. Ahora, una de las antenas más importantes, junto con el dipolo, junto con la Yagi Uda, de las más importantes me refiero a las que más vemos, es la parabólica. Esta antena parabólica también posee este tipo de patrón, pero es muchísimo más eficiente que la Yagi. Sí, es más compleja de diseñar, es más robusta, es más grande, pero la ganancia que se obtiene es muchísimo mayor. Utiliza la propiedad de las parábolas. Si llegan todas las señales, esta parábola o este plato las va a redirigir al foco, y en este foco es donde se van a recibir o emitir las señales. Entonces, mientras más grande sea la parábola, más señal puedo emitir. No, más señal puedo recibir, porque la emisión va a depender primeramente de la potencia. Ahora, hay otro tipo de antenas como la antena de parche, que esta antena se utiliza en microchips, se puede colocar con un adhesivo TAS, a lo mejor en una sonda espacial o en algo donde no tengamos la necesidad, o más bien no se nos permita tener antenas robustas y grandes. Se coloca como un parche y listo. Y las antenas impresas. Estas antenas impresas nosotros las podemos ver en módulos del Wi-Fi del Arduino o en módulos Bluetooth. Son esas antenitas que en una PCB nosotros la diseñamos ahí con nuestro multisim o nuestro Eagle. Lo ponemos en una plaquita de cobre y listo. Tenemos nuestra antena impresa. Básicamente, esto es lo que hemos podido investigar acerca de estos tipos de antenas. Hay más información, pero el video es de 5 minutos, así que es todo, profesor.